esta noche a que lea conmigo una expresión del capítulo 16 del libro de Hechos y verso 5. Luego que leamos la expresión, entonces para ponernos en contexto, vamos a leer los versos 1 al 5 y ahí nos vamos a poner en contexto. Pero Hechos 16:5 dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora, si lo leemos del verso 1, lo que pasa es que el verso 5 es el verso que yo quiero enfatizar. Lo que pasa es que necesitamos entonces entrar en contexto. En contexto, el verso 5 está vinculado a los primeros 4 versos, donde dice: después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién llegó a Derbe y a Listra? El apóstol San Pablo. San Pablo llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Desde luego, yo quiero comenzar en esta noche a compartir con ustedes de manera bien informal. Y para poderlo hacer de esa manera, pues desde luego yo quisiera leerles a ustedes un cuento. A mí me encantan los cuentos, no me gustan los cuentistas, pero los cuentos me gustan. Y desde luego, pues en casa tenemos el gran privilegio de tener a una chica que o nosotros le leemos los cuentos a ella o ella nos los lee a nosotros. En ocasiones, después de yo leerle un cuento, ella me dice: pues ahora yo te voy a leer este cuento a ti. Cuando tiempo atrás se le regaló un libro que dice Cuentos para dormir, ¿verdad? Y ella vio el título del libro, pero tuvo objeción por el título, porque le dijo a Mari: oye mami, yo no sé qué pasa con este libro, pero yo leo los cuentos y no me duermo. Si los cuentos son para dormir, conmigo no tiene esa efectividad. Y yo les voy a leer a ustedes el cuento de los 3 cerditos para dormir. Pero no se les puede dormir. Es más, Kaira, ven por aquí, ven acá, Kaira, anímate, ven hasta acá, ven, anímate y ven aquí conmigo, que vamos a hacer algo tú y yo. Yo le voy a leer alguno y tú le vas a leer el final. ¿Está bien? Sube, ven, sube por acá. Aquí está. Ok, yo le voy a leer el cuento. Dice: al lado de sus padres, 3 cerditos habían crecido alegres en una cabaña del bosque. Y como ya eran mayores, sus padres decidieron que era hora de que construyeran cada uno su propia casa. Los 3 cerditos se despidieron y fueron a ver cómo era el mundo. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer su casa de paja. En corto tiempo la choza estaba hecha y entonces se fue a divertir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacerse una cabaña de palillos de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas.
El tercer cerdito, muy trabajador, escogió construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría mucho más en diseñarla y construirla, pero sabía que estaría mejor protegido. Después de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. No tardó mucho para que el lobo se acercara a las casas de los tres cerditos. Hambriento el lobo se dirigió a la primera casa y dijo: ábreme la puerta. Ábreme la puerta o soplaré y tu casa la tiraré al suelo. Como el cerdito no le abrió, el lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo y entró en la casa de palillos de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo: ábreme la puerta o soplaré y tu casa volaré al aire. Pero el segundo cerdito no la abrió y el lobo sopló y sopló y la cabaña se fue volando. Asustados, los dos cerditos corrieron y entraron en la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó: ábreme la puerta o soplaré y tu casa la tiraré. Y el cerdito trabajador le dijo: sopla lo que quieras, pero no la abriré. Entonces el lobo sopló y sopló con toda su fuerza, pero la casa no se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó casi sin aire, pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Así que buscó una manera de entrar. Léete el último párrafo, Gaia. Pero lo que él no sabía es que los cerditos pusieron al final de la chimenea caldero con agua hirviendo, y el lobo, al caerse por la chimenea, cayó al agua caliente y con un enorme grito salió corriendo para nunca más volver. Así los cerditos pudieron vivir tan tranquilamente y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que debían haber edificado una casa mejor. Ella hasta oró conmigo de rodillas para leer ese párrafo. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Quiero ahora narrarles las implicaciones de esa última oración del verso 5. Qué dato interesante que en el día de hoy, en la noche de hoy, se habló de Egipto. Y hoy se dice que Egipto es inmensamente musulmán. La inmensa mayoría de los egipcios son de tradición musulmana.
Y desde luego para nosotros tal vez eso puede crear un desafío misionero, un desafío de evangelización. Pero es interesante poder señalar que Egipto fue una vez totalmente cristiano. La totalidad de los egipcios en un momento dado de la historia eran todos cristianos. Siglo IV, siglo V, siglo VI, todos los cristianos, todos los egipcios en Egipto servían al Señor. ¿Y sabe por qué servían al Señor? Porque 900 años antes, capítulo 19 del libro del profeta Isaías, 900 años antes, el profeta Isaías profetizó y dijo que Dios salvaría a Egipto y la casa de Egipto se llenaría de la salvación del Mesías. Mire qué extraordinario. Dios cumplió con Egipto la profecía. Dios profetizó sobre Egipto para salvarla. Dios profetizó sobre Egipto para convertirla en una nación que le sirviera a Él. Sin embargo, 21 siglos hoy, miramos hacia atrás y descubrimos que más de 900.000 cristianos en Egipto están huyendo de Egipto porque no pueden perseverar en su fe allí, porque servir a Cristo en Egipto tiene un precio bien alto. Desde luego, es responsabilidad cristiana orar a Dios por los cristianos de Egipto. Es responsabilidad cristiana pedirle a Dios que intervenga con misericordia en favor de los cristianos de Egipto. Mas sin embargo, una de las cosas que yo tengo que encarar con dolor frente a la historia es que Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su profecía. 900 años antes Dios dijo: Egipto será mía. Egipto creerá en el Mesías. Egipto creerá y servirá al Mesías. Y en efecto, así fue 900 años después. Pero lo que es interesante es que todavía Pablo no había escrito sus primeras cartas evangélicas. ¿Y sabe qué? En Egipto ya había apóstoles. La tradición dice que en el año 43 de la historia de la iglesia cristiana, Marcos fue el apóstol de Egipto. Año 43, oiga bien lo que le estoy diciendo. Año 43 de la era cristiana, ya Egipto estaba dando fruto de los primeros cristianos. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿y por qué el panorama cambió? ¿Por qué la situación se hizo distinta? ¿Por qué la situación se hizo diferente? Porque probablemente aquí se repitió la historia de los 3 cerditos. Alguien allí construyó la casa de paja. Alguien allí construyó la casa de palillos. Y desde luego, cuando uno trabaja con la historia de Egipto, se acordará que en Egipto estaba la famosa llamada Escuela de Alejandría. ¿Y sabe lo que era la Escuela de Alejandría en el sentido cristiano? La Escuela de Alejandría era la cristiandad que definía teológicamente lo que pensaba la iglesia en el primer siglo y en el segundo siglo. Pero algo sucedió. Alguien comenzó a construir el destino de Egipto de paja y de palillos. Y cuando el lobo sopló, destruyó la casa. ¿Sabe? En Egipto fue donde se dio el movimiento más grande del gnosticismo afectando a los cristianos. Fue en Egipto donde el movimiento de los arianos, fue en Egipto donde más creció y donde más se fortaleció.
Fue en Egipto precisamente donde la fe cristiana empezó a perder de perspectiva los propósitos nobles del Evangelio y a la larga se desenfocaron del plan de Dios. Fue Egipto una de las iglesias cristianas que se negó a crecer, se negó a desarrollarse y se negó, ¿sabe a qué? A dejar un legado de esperanza para la humanidad, no en manos de los que comenzaron, sino en manos de los que le sucedían, en manos de aquellos jóvenes que empezaban a levantarse con posturas y posiciones que afirmaban la experiencia de la fe. Pero llana y sencillamente los cristianos de Egipto decidieron construir un legado de paja. Hoy miramos la historia y da dolor. Los que han ido a Egipto, los que han ido a Turquía, los que han ido a todas esas áreas, verán con profundo dolor cómo hoy aquellas grandes catedrales que afirmaban la fe cristiana han sido convertidas en mezquitas musulmanas. ¿Qué sucedió? Pues en efecto, lo que sucedió es que se repitió la historia de los tres cerditos. Alguien comenzó a construir con paja y con palillos. Desde luego, esta información que nos presenta Lucas en su historia con respecto al capítulo 16 nos deja un dato interesantísimo para que nosotros como iglesia reflexionemos sobre el particular. Mire, Pablo había ido a Derbe y a Listra a predicar. Fue el apóstol San Pablo uno de los pioneros de estas dos comunidades, de Listra y de Derbe. Y allí, 5 años después, que es esta historia, 5 años después, Pablo llegó a Derbe y a Listra, y cuando llegó allí, encontró a un jovencito llamado Timoteo. Cuando encontró a este jovencito llamado Timoteo, Pablo había vivido una experiencia agónica. Había perdido, ¿sabe a quién? Había perdido a otro joven llamado Marcos. Marcos había desaparecido del escenario del ministerio de Pablo y Pablo tenía ese vacío en su corazón. Él sabía que necesitaba a un joven para que le sustituyera en el ministerio. Él sabía que necesitaba a un joven para que tomara posiciones de vanguardia con respecto a la fe. Él sabía que necesitaría a un joven para que el legado de su visión, de su ministerio pasional en la obra misionera pudiera ser continuado ya no por él ni por aquellos que eran de su propio tiempo, sino por aquellos jóvenes que se levantaran para continuar el trabajo de la obra del Señor. Y desde luego Pablo andaba buscando a un joven para entrenarlo a fin de crear una nueva generación que le sustituyera. Y cuando vio a Timoteo, entendió que este muchacho adolescente representaba esa nueva generación. Acuérdese que aquí de lo que se trata es de cómo queremos construir para el futuro una casa a Dios. Aquí de lo que se trata es qué queremos dejar para el futuro, qué queremos legar para el futuro. Y desde luego cuando uno se encuentra con ese planteamiento, con ese interrogante de desafío, uno tiene que recurrir a las Sagradas Escrituras para ver qué hicieron con éxito los hombres y mujeres que nos antecedieron en el ministerio de la historia de la iglesia. Porque a fin de cuentas, una iglesia que construye con ladrillos es precisamente lo que la iglesia del Señor necesita. Fíjese que nosotros conocemos muy bien un pasaje bíblico que dice que las puertas del infierno no prevalecerán ¿contra qué?
contra la iglesia del Señor. Y desde luego que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero yo quiero que usted sepa algo. Para que las puertas del infierno no prevalezcan contra la iglesia del Señor, es necesario que los que pertenecen a la iglesia del Señor trabajen bien. Porque si no trabajamos bien, podemos echar a perder el trabajo y el plan de Dios. Imagínense, 900 años antes Dios le dijo al profeta Isaías: todo Egipto será para mí. Y 21 siglos después tenemos que decir: Egipto ya no pertenece a la cristiandad. ¿Y dónde se aplica el que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor? ¿Dónde lo aplicamos? Pues lo aplicamos en la verdad bíblica, lo aplicamos en la verdad teológica, pero tenemos que entender. Óigame, yo conversaba hoy con mi esposa y decía: muchas veces nosotros los cristianos nos enfocamos en la oración, pero necesitamos algo más, necesitamos la oración. No es solamente dedicarnos a la oración. De hecho, en las Sagradas Escrituras encontramos a Dios prohibiéndole a alguna gente orar. Cuando Moisés se encontraba en la encrucijada de un río, de un mar y de un ejército, ¿sabe qué hizo Moisés? Vamos a orar. ¿Y qué Dios le dijo? Que va a estar. Tú ahora no necesitas oración, necesitas acción. ¿Qué tienes en tu mano? Usa lo que tienes en tu mano y extiende esa vara y verás entonces el milagro de Dios. Pues la iglesia necesita entender que para dejar un buen legado para el futuro, nosotros necesitamos construir con ladrillos y necesitamos construir con cemento para que los jóvenes, los muchachos y las muchachas que hoy interactúan con nosotros en la fe, como los Timoteos y las Timoteas del primer siglo, sean los que tomen la responsabilidad de continuar la proclamación del Evangelio para hasta el momento que el Señor venga por su iglesia. Y esto no podemos hacerlo como alguien me dijo en una ocasión: visualízate 500 años más. ¿Pero para qué yo voy a caer en esa locura si yo no voy a durar 500 años? ¿Sabe algo? Yo les aseguro a ustedes lo siguiente. Miren, Carlos Gardel dijo que 20 años. ¿Ah? Pues yo prefiero hacerle más caso a Carlos Gardel que a esta gente que me invita a 500 años. Carlos Gardel dijo que 20 años. Mire, visualíceme a mí, porque yo no tomo a nadie de ejemplo para nada. Visualíceme a mí 20 años después de hoy siendo pastor de esta iglesia. Ay, mi madre. Ahí está. Visualízate. 20 años más. Y 20 años son nada. Pero 20 años más tarde, cuando usted venga aquí y diga: ¿quién va a predicar? Moisés Román. Dirán: ay, bendito, si ya él se pierde en los papeles, ya él no entiende bien ni el bosquejo que prepara. ¿Ah? Ahora, mira por lo que le ha dado, ahora está leyendo cuentos. Tiene que traer a la nieta para que se lo vea. No llegado a los 20 años. ¿Ah? 20 años nada más, que no son nada. 20 años que se van, óigame, como un sueño. 20 años que se van en un pestañear, demarcará para esta iglesia algo
que es sumamente urgente. Si nosotros queremos aprender de la lección de los 3 cerditos, esta iglesia necesitará, no dentro de 20 años, sino ahora. No dentro de 20 años, sino en este instante. Esta iglesia necesitará comenzar a mirar a esos muchachos que estaban cantando aquí, a mirar a esos muchachos que andan por ahí visitando la iglesia, porque entre ellos están los Timoteos y las Timoteas, para que la iglesia evangélica, ministerio sanador, se cumpla en ella lo que dice la Escritura: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo quiero que usted entienda esto con claridad, porque fíjese que la tendencia probablemente de alguna gente es que mientras más viejos se ponen, más se quieren apropiar de las cosas. Esa es la tendencia humana. Para mí es tan importante el plan y el propósito de Dios para esta iglesia, que yo estoy pidiéndole al Señor, que así como Pablo llegó a Derbe y a Listra, y allí en Derbe y en Listra encontró a Timoteo, también Dios me dé la dicha de encontrar a los Timoteos y a las Timoteas de esta casa, para la gloria de su nombre. Ahora bien, lo que me encanta de la historia de estos 5 versículos es que habían problemas para enfrentar y habían retos para trabajar. Claro que sí. Todos los cristianos de Derbe y de Listra hablaban bien de Timoteo. De hecho, fueron ellos los que le dijeron a Pablo: Pablo, míralo, mira ese muchachito, eso es un gallito castado, ese muchachito es bueno, mira cómo se expresa, mira cómo funciona, mira cómo interactúa. Desde luego, ellos fueron los que le dijeron a Pablo: obsérvalo bien. Pero ¿sabe algo? Después que Pablo lo observó bien y dijo: lo voy a entrenar, lo voy a preparar, lo voy a capacitar, entonces aparecieron los peros. Los peros. Muchas veces hablamos de los peros, pero no resolvemos los peros. Hay gente que identifica peros en las cosas, y desde luego, cuando identifican los peros en las cosas, lo primero que viene a su mente y a su corazón es que como consecuencia del pero hay que descartar las cosas. Es la conducta humana. Es la conducta humana. Yo voy a una tienda y veo esta copa y digo: óyeme, esta es la copa que yo necesito, pero... Y tan pronto digo pero, ¿qué hago? La empiezo a descartar. Y eso fue lo que hicieron los cristianos de Derbe y de Listra. Ellos, cuando vieron a Pablo que se estaba entusiasmando con Timoteo, inmediatamente le establecieron los peros. Porque hay gente que cree que con los peros no se puede trabajar. ¿Y sabe cuál es la recomendación de esta historia? Que usted coja los peros por los pelos y resuelva los peros. ¿Me entendió? ¿Cuál era el pero de Timoteo? Yo se los voy a contar. Timoteo era un excelente muchacho, pero ¿sabe cuál era el problema? El pero. El pero. La mamá de Timoteo era judía. Y en Israel, quien demarca la autenticidad nacional de un niño es la madre, no es el padre. Pero la madre de Timoteo se casó con un griego. Y el griego era gentil. Y por ella haberse casado con un griego, ¿sabe lo que tuvo que hacer su familia? Su familia tuvo que hacer una ceremonia. ¿Y sabe cuál fue la ceremonia que hizo?
era la ceremonia de un entierro. Cuando la familia de Eunice supo que Eunice se iba a casar con un gentil, la familia declaró muerta a Eunice. Y hacían la ceremonia completa, ¿saben? Ellos hacían un velorio, hacían un entierro, y cuando lo llevaban el cadáver supuesto de esta muchacha, la llevaban al cementerio, entonces allí declaraban y decían: por haberte casado con un gentil, tú has muerto para nosotros, y si has muerto para nosotros, no te reconoceremos a ti ni a ninguna descendencia tuya. Era el pero bastante grande, ¿verdad? Porque ¿qué procuraba Pablo? ¿Qué era lo que procuraba Pablo? Pablo andaba buscando un muchacho que fuese puente de comunicación entre Jerusalén y entre los gentiles, como él lo era. Pablo tenía carta abierta para ir a Jerusalén. Pablo tenía carta abierta para conversar, porque de hecho a Pablo lo acusaron una vez de que él estaba tratando de violentar las reglas judías, pero Pablo les demostró a ellos que él no estaba violentando las reglas judías, sino todo lo contrario. Él afirmaba las reglas judías dentro de los judíos, porque los judíos cristianos habían determinado que a los gentiles no les iban a pedir nada más que abstenerse de hogar, apartarse de fornicación y, desde luego, no contaminarse con inmoralidad sexual. Por lo demás, podían seguir para adelante. Pero desde luego, en el caso de Timoteo fue criado de una manera gentílica. Como a su madre la declaró su familia muerta, para aquella familia ella no existía, pues ella no se preocupó en enseñarle a su hijo las virtudes del judaísmo. ¿Y sabe algo? El muchachito Timoteo nunca se había circuncidado. Y como no se había circuncidado, ahí estaba el pero. El pero era: óyeme, si tú andas buscando a una persona que te sustituya a ti en esa función que tú tienes de llegar a Jerusalén y hablar en Jerusalén, y venir a la gentilidad y hablar en la gentilidad, óyeme, Timoteo no puede ser esa pieza para ti, porque cuando Timoteo vaya a Jerusalén, le van a decir: nene, ¿y tú eres circuncidado? Y Timoteo tiene que responder verdad. Decir: no, yo no soy circuncidado. Pues si tú no eres circuncidado, tú eres inmundo. Y si eres inmundo, tú no puedes venir aquí a nosotros a decirnos cosas. Me encanta cómo Pablo resolvió el pero. Probablemente otro hubiera dicho: bueno, la verdad que con ese problema lo mejor es descartarlo. Porque nosotros tenemos la tendencia a descartar la gente por un error que comete. Mire, yo hablaba en estos días con un político, no le voy a decir quién era, para que así nadie me vincule políticamente. Pero yo hablaba con un político, y en la conversación que tenía con él, mira lo que me dijo. Me dijo: chico, yo tengo un dolor bien profundo, y tengo ese dolor profundo con una gente a quien yo les hice favores políticos, muchos favores políticos. Pero llegó el tiempo de la veda eleccionaria. Y cuando llegó el tiempo de la veda eleccionaria, ellos vinieron a pedirme un favor. Y yo les dije que en ese momento yo no podía hacerle favores, porque ya y sencillamente hacerle favores era violar la ley. ¿Sabes algo? Todos votaron en contra de mí, y por esa razón yo perdí. Porque tan pronto tú haces 10 favores y no puedes hacer el 11º, la gente te descarta. Es tendencia humana.
Pablo pudo haber manejado su situación con esa misma tendencia humana. Hubiera dicho, ven acá, yo meterme en este revolú a estas alturas con este muchacho para empezar a darle una explicación a los judíos y decirle que él es hijo, pero que hay que violentar y hay que olvidarse de las culturas judías. Esto es un problema muy serio. Mejor déjame seguir buscando a otro. ¿Sabe algo? Los diamantes, cuando se encuentran en bruto. Para ponerlos en valor óptimo, hay que trabajar para pulirlos. Usted no puede pretender que a la hora de seleccionar jóvenes para trabajar en la obra del Señor, ellos ejerzan funciones perfectas, ellos hagan las cosas extraordinariamente a la perfección. ¿Sabe por qué? Porque nadie se entrena en un trabajo si primero no paga el noviciado. Y no podemos descartar a la gente porque con este noviciados. Óigame, si esa hubiera sido la regla del pastor Esteban Ramos conmigo, yo no hubiera sido pastor jamás. Él entendía perfectamente que yo tenía defectos. Él entendía perfectamente que yo era rebelde. Él entendía perfectamente que yo era contumaz. Él entendía perfectamente que yo tenía la cerviz dura. Él entendía perfectamente que yo era un retador a la autoridad. Él entendía perfectamente que yo pedía explicaciones primero antes de hacer cualquier cosa. Él lo entendía a tal punto que en un sinnúmero de ocasiones decidió por los peros pasarme por alto. Lo único es que cuando iba al Señor en oración, Él mismo decía, el Espíritu Santo me decía que te quería para el ministerio. Me encanta la decisión de Pablo. Pablo miró el problema y dijo, yo quiero que Timoteo sea mi sustituto. Pero yo quiero que sea mi sustituto a la máxima potencia. Yo quiero que Timoteo se convierta en mi colaborador, es decir, en el que hace la misma función que yo hago. Yo quiero que Timoteo se convierta en ese ministro del Evangelio que pueda ministrar entre los gentiles y pueda pasar a Jerusalén, y en Jerusalén le pueda decir a los cristianos judíos lo que necesitan escuchar de la iglesia cristiana gentílica. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tráiganme a Timoteo acá. Y le trajeron a Timoteo. Y déjeme decirle algo. Los varones no sentimos el dolor de la circuncisión porque nos las hacen chiquititos. Pero a este lo circuncidaron grande y no había anestesia. Y Pablo dijo, tráiganme al nene acá. Ven acá, muchachos. Y Dios, ¿sabes algo? Para yo lograr mi objetivo contigo, te tengo que circuncidar. Ay, santo Dios. Y digo, vamos a circuncidar a Timoteo. Porque lo que se trata, ¿sabe qué es? No es un proceso de sustitución. No. Mire, yo mencioné ahorita que dentro de 20 años ya, óigame, no se le ocurra pedirme que 20 años más yo siga siendo el pastor de ustedes, porque se van a enzorrar hasta la médula. No pidan eso. Simplemente pidan a Dios que empiecen a aparecer los Timoteos y las Timoteas para que dirijan la vida de la iglesia. Pero ¿sabe algo? Es importante que los Timoteos de hoy entiendan
que si bien es cierto ellos tienen la fuerza, si bien es cierto ellos tienen la capacidad, si bien es cierto ellos tienen la energía, si bien es cierto ellos tienen el dinamismo, no es menos cierto que los que estamos perdiendo la fuerza y la energía, tenemos la experiencia de la vida, tenemos el bagaje, tenemos el elemento que nos ayuda a comprender y a entender los procesos para adelantarnos a las soluciones. La iglesia nunca piense que el proceso generacional dentro de ella es un proceso de quítate tú para ponerme yo. No, ese no puede ser jamás el proceso. La iglesia lo que necesita entender es que hay funciones, que hay tareas, que hay ministerios, que a la larga la iglesia necesita legarla a los más jóvenes, pero los jóvenes necesitarán de los viejitos para que los viejitos les puedan ayudarse a conducir con éxito en la vida ministerial y que puedan copiar ese mismo modelaje, porque cuando se es joven ayer, se será viejo mañana. Ahora, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo? Porque circuncidando a Timoteo, Pablo resolvió el problema. Ahora, cuando este nene llegue a Jerusalén y le pregunte, ¿tú eres circuncidado? Dice, sí, yo soy circuncidado. Pues si usted es circuncidado, bienvenido a la iglesia cristiana de Jerusalén. Y como ese problema para los gentiles no existía, a los gentiles le importaba si era circuncidado o no era circuncidado. Lo importante era que Pablo estaba creando a un líder que pudiera ser efectivo en ambos escenario. La iglesia necesita desarrollar líderes que sean efectivos tanto en el escenario futuro generacional y puedan ser efectivos en el escenario del presente. ¿Sabe qué me encanta de esta decisión del apóstol San Pablo? Que Pablo no se hacía un ambivalente en la fe, sino más bien Pablo rompió un prejuicio nacional e hizo que de una mujer que había sido declarada muerta en su nación, resurgiera un obrero poderoso y extraordinario para sustituirle en su ministerio. ¿Qué aportó Timoteo a la iglesia de su tiempo? Mire, si el único pero de Timoteo hubiera sido el elemento de la circuncisión, pues estaba bien, pero no era el único pero. Mire, hay una gente que se dedica en el campo, obviamente, de la psicología, a mirar ciertos personajes bíblicos y a buscar en ellos los patrones de personalidad. Y yo he leído algunas personas que obviamente se corren ese riesgo de identificar patrones de la personalidad a base de lo que se escribe. ¿Y sabe qué se dice de Timoteo? Se dice de Timoteo que Timoteo era un muchacho introvertido. Ese era otro pero con respecto a Timoteo. Era introvertido. Oiga, ¿y para qué se quiere un introvertido? Si por lo general cuando pensamos en líderes ¿qué? Extrovertidos. Y máxime en el caso de la iglesia del primer siglo y en el caso de Timoteo, que tenía que exponerse por un lado a la gentilidad y tenía que exponerse al mundo pagano. Al mundo judío, perdón. En el caso de Timoteo se dice que no solamente era introvertido, era un muchacho fácil de manejar. Y Pablo hubiera dicho, oh, no, este nene es fácil de manejar. No puedo ponerlo. No puedo ponerlo porque él es fácil de manejar. No, querido. El tiempo transforma, el tiempo cambia.
El tiempo ayuda a desarrollar carácter. El tiempo ayuda a desarrollar madurez. Y la iglesia no puede pensar que primero necesitamos madurar a los jóvenes para que entonces después dirijan. Porque si esperamos que los jóvenes maduren para luego dirigir, nos va a suceder lo mismo. Vamos a caer en la misma trampa. Créame, querido, yo me sigo llamando igual, yo sigo siendo el mismo, yo sigo siendo quien soy. Soy el mismo desde que nací y sigo siendo el mismo, no importa la trayectoria de vida por la cual haya pasado. Pero ¿sabe qué no es igual en mí? Mi carácter. Yo no soy el mismo en mi carácter cuando yo era un adolescente. Yo no soy el mismo en mi carácter cuando comencé el pastorado. No, el proceso del tiempo nos ayuda a madurar, nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva distinta. Si el pastor Esteban Ramos hubiera pensado que él quería que yo fuera un ministro con un carácter como el que tengo hoy, hubiera tenido que esperar 38 años para lograrlo. No, él se corrió el riesgo de hacer aún cuando no lo había logrado. Y muchos regaños que me llevé. Y fueron muchas las veces que me llamó a la oficina y me dijo: esto no se hace así, Moisés. Pero porque yo cometí errores. No digo, déjame descartarte. No. Simplemente aprovechó la oportunidad. ¿Para qué? Para discipularme. Ahora, mire qué dato interesante. Timoteo, en un momento dado, por ser de un carácter ambivalente, por ser de un carácter manejable, llegó un momento en que trataron de manejarlo algunas personas. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? Pablo no lo descartó. Pablo lo que hizo fue que le envió una cartita y le dijo: mira, Timoteo, persiste en lo que tu madre y tu abuela te enseñaron. Olvídate de esta gente que te quiere manipular. Usted manténgase firme en lo que su abuela y su mamá le enseñaron con respecto a la fe. Lo que quiere decir es que el apóstol San Pablo tuvo la paciencia para reformarlo conforme al propósito y al plan divino. Por el otro lado, Timoteo se convirtió en el mensajero de Pablo, a tal punto que lo que Pablo le decía verbalmente a Timoteo, Timoteo tenía que irlo a decir, óigame, 3 semanas después, un mes después, en una ciudad distinta, y lo tenía que decir ad verbatim, como Pablo se lo había comunicado. Pero Pablo desarrolló una confianza en Timoteo y dijo: no, señor, usted va a ser el mensajero mío y yo le voy a decir lo que usted tiene que decir, y cuando usted llegue allá el mes que viene, usted no puede decir Diego por Digo, usted tiene que decir Digo por Digo, y lo va a decir bien, porque yo confío en usted. Pablo lo convirtió en su mensajero. Pablo tuvo el privilegio de ser asistido en las cárceles por Timoteo. ¿Sabe? La razón por la que Pablo tuvo tanto éxito en su ministerio no fue porque estaba libre, porque Pablo pasó tanto tiempo en la cárcel como tiempo libre. El éxito de Pablo en su ministerio era que cuando estaba en la cárcel, Timoteo cumplía al pie de la letra el ministerio del apóstol San Pablo, representándolo en la libre comunidad. A tal punto que dice la Escritura, la Biblia dice que Pablo empezó a llamar a Timoteo en mi hijo amado. Es decir, el muchacho que Pablo nunca tuvo, el hijo que Pablo nunca tuvo, lo vio en Timoteo. Timoteo siguió la visión de Pablo, a tal punto que Pablo se sentía tan satisfecho con él, a tal punto que Pablo se sentía tan satisfecho con su ministerio, con su tarea, que le hizo saber: hijo mío amado Timoteo, no dejes jamás que se apague la llama del poder de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de las manos. La iglesia
La iglesia necesita recordar el cuento de los 3 cerditos. Porque a fin de cuentas necesitamos construir un legado sólido para la historia. Y no lo podemos construir de paja. Y no lo podemos construir de hojas. Mire, queridos, déjenme decirles algo más. Yo nací en la iglesia, yo me crié en la iglesia, yo me conozco esto bastante bien. Lo conozco bastante bien. Y conozco cosas que sucedieron en la iglesia que antes no se permitían y ahora se ven normales. Mire, cuando se inventó el avión, fueron muchos los misioneros que gritaron y dijeron: jamás haremos obra misionera montado en un aparato de eso. Porque si Dios hubiera querido que nosotros voláramos, nos hubiera hecho alas. Esos aviones lo que hacen es desafiar a Dios. Y se negaron. Gloria a Dios que el tiempo hizo que otros cambiaran de opinión, porque si hubieran seguido pensando como pensaban, jamás hubieran llegado hasta donde Dios ha permitido que la iglesia llegue. Pero no solamente eso, querido, cuando en Puerto Rico llegaron los primeros radios, ¡ay, bendito! ¿Hay alguien de ese tiempo aquí? Los pastores salían a visitar a los hermanos, iban calladitos con el oído bien afinado a ver dónde escuchaban WKBM, a ver dónde escuchaban WKQ, porque donde escucharan a WKBM o a WKQ, de seguro le imponían mínimo 6 meses de disciplina al dueño del radio. ¿Y qué decimos del televisor? ¿Qué decimos del televisor? Mire, ¿sabe algo? Usted sabe las veces que yo fui a una iglesia con una guitarra de palo como esa que está ahí, eléctrica, y no me dejaron tocar. Porque con esa guitarra no se tocaba en la iglesia, se tocaba con una de trío. No, con esa aquí no se toca. Aquí no se adora a Dios con esa guitarra. La batería, ay bendito. Mejor le daban con los palos al baterista antes que le daban con la pandereta. Óigame, había iglesias donde bajo ninguna circunstancia se permitía un huícharo, se permitía una pandereta, se permitía unas maracas, porque eso anunciaba el mundo. Esos boncosos y esas congas y esos timbales, no, querido. Eso era señal, ¿sabe qué? Señal de los de Loíza haciendo sus prácticas de espiritismo y de santería. Y esos tambores no podían entrar a la iglesia. No, querido, este ha sido un proceso de educación. Es un proceso donde inicialmente Dios movió la vida de algunos hombres y de algunas mujeres para que se comprendiera que la iglesia no podía labrar su destino en una construcción de paja, ni en una construcción de palillos. ¿Sabe por qué? Porque el lobo vendría, soplaría y destruiría la casa. Pero nosotros no podemos repetir la historia. Nosotros necesitamos tener la visión del apóstol San Pablo. La visión del apóstol San Pablo, que entiende que en un joven puede haber limitaciones, que en un joven puede haber fallas, que en un joven puede haber áreas que necesita madurar, que en un joven puede haber carácter que necesita afinarse. Pero ¿sabe algo? Esta es una tarea donde la iglesia no puede esperar que la persona sea un santo en todo el sentido de la palabra, para entonces comisionarlo al trabajo de la obra del Señor, porque si fuera así, ni yo pudiera ser pastor de ustedes.
La historia de los 3 cerditos nos desafía en esta noche. Tengamos sueños, trabajemos hacia metas, caminemos hacia objetivos, pero construyamos bien. Querido, una de las cosas que a mí me encantaría, y lo hemos hablado el pastor Neftalí Rosario y yo en varias ocasiones, a nosotros nos encantaría ser los pioneros en dejarle a esta iglesia el templo moderno, el templo nuevo, que esta iglesia se merece, que por tantos años ha trabajado. A nosotros nos encantaría poder tener ese privilegio, pero déjeme decirle algo. La meta mayor del corazón de esta iglesia no puede ser el templo nuevo. No. La meta mayor del corazón de esta iglesia, ¿sabe cuál debe ser? El empezar a identificar los Timoteos y las Timoteas. ¿Que le vamos a encontrar peros? Sí, se los vamos a encontrar, pero hay que trabajar con los peros. Hay que trabajar con ellos y hay que descubrir que cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, óigame, 3 años después de haberlos llamado, ¿sabe lo que le dijo Jesús a ellos? Ustedes me tienen hasta las narices. Todavía ustedes no han aprendido que mi reino no es de este mundo. Todavía ustedes no saben de qué espíritu yo soy. Pero ¿sabe algo? Pablo, el Señor Jesús no descartó a sus discípulos para sustituirlos y buscar a otros. No, simplemente le dijo a un Pedro, mira, hasta el día de hoy tú te gobiernas y haces lo que te da la gana, pero va a llegar el momento, va a llegar la hora en que te tomará de la mano otro, te guiará otro, te dirigirá otro, y cuando Él te lo haga, entonces tú descubrirás la utilidad del Espíritu Santo en tu vida y en tu ministerio. Querido, vamos a invertir en nuestros jóvenes. Vamos a invertir en pasión. Vamos a invertir en apoyo. La inversión más segura para esta iglesia no es un templo. ¿Escuchó? La inversión más segura para esta iglesia no es un edificio. La inversión más segura para esta iglesia son nuestros jóvenes, son nuestros adolescentes, son nuestros niños. Esa es la inversión más segura. Óigame, hay una expresión en el libro de los Hebreos que yo, ¿verdad?, la miro y la gemiro, pero dice que en el cielo hay una nube de testigos, refiriéndose a aquellos santos que han ido a morar con el Señor, y, ¿verdad?, y hay algunos que dicen que es que hay unas galerías en el cielo que permiten a los mártires mirar para la iglesia. Yo no sé si eso es verdad. Pero yo he escuchado gente que lo plantea y lo postula. Pero yo creo que no habrá más satisfacción para la vida, no habrá más gozo para el alma en la vida de Pablo cuando descubrió que a pesar de los peros, Timoteo era el joven que le podía sustituir. A tal punto que cuando le escribió la última carta, le dijo: hijo mío, amado Timoteo, yo ya estoy para ser entregado. Se lo digo en el español castizo. ¿Sabe lo que dice? Estoy para que me metan la cabeza en la picota. Estoy para que me decapiten. Ya yo estoy para que me tumben la cabeza. Ya yo estoy para que me desmiembren. Ya yo estoy para que me metan en la guillotina y bajen la guillotina y me tumben el pescuezo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya yo estoy para eso, pero no tengo ninguna preocupación porque tú estás ahí. No tengo ningún problema, tú estás ahí. No tengo ningún dolor, tú estás ahí. Tú serás mi sustituto. ¿Sabe lo único que espero? Recibir la corona incorruptible de gloria que el Señor no solamente tiene para mí, sino para todos los que aman su venida. Amén. Yo les desafío como iglesia. Yo les desafío.
Si algo debemos amar como tesoro incalculable, si algo debemos querer como tesoro incalculable dentro de la iglesia, es a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Ellos serán los que dirigirán la vida de esta iglesia cuando tú y yo estemos en la presencia del Señor. Que